Una sonrisa bonita no es solo cuestión de estética, sino también de salud. Para conseguirla, a veces tenemos que recurrir a la ortodoncia. Hoy el doctor Pompeyo, en nuestra sección Cita Previa, nos explica cómo se hace. A veces para conseguir una buena sonrisa necesitamos recurrir a la ortodoncia. De eso vamos a hablar hoy con el doctor Pompeyo Espeso. Muchas gracias por recibirnos. Muy bien. Decía yo que es necesario a veces para conseguir una buena sonrisa y sobre todo para conseguir la salud bucodental de la que tanto hablamos. Efectivamente, la ortodoncia no solo se utiliza para tener una sonrisa bonita, que es fundamental. Es lo más visible, Sí, nunca mejor dicho. sí, pero además se necesita para colocar los dientes, porque unos dientes mal colocados van a ser más difícil de limpiar, van a dar problemas de aliento, van a dar problemas de infecciones, porque no se, en fin, no solamente el tema de la ortodoncia es una sonrisa bonita, o sea, es mucho más que eso, es lo que dices tú, la salud, porque unos dientes bien colocados van a durar mucho más, se van a limpiar mejor, no va a haber recovecos y, en fin, son todo ventajas. Doctor, ¿en qué casos, en qué edades, sobre todo, podemos recurrir a la ortodoncia o es más recomendado recurrir a la ortodoncia? Porque sí que es cierto que en los últimos años vemos cada vez más a personas adultas que llevan ese denominado aparato, cuando hace unos años era más habitual pues de niños o de jóvenes. La ortodoncia se puede poner a cualquier edad, no hay edad para la ortodoncia. Lo normal es hacer una ortodoncia interceptiva, o sea, a partir de 6-7 años, que es cuando empiezan a salir las piezas definitivas, hay que hacer un control. Si se ve que el tamaño de los maxilares es menor que el tamaño que tienen las piezas, conviene empezar a esa edad. Gente que no ha empezado a esa edad y quiere tener una sonrisa en condiciones, pues a la edad que sea se puede colocar. Otra muy importante revisión es hacia los 12-13 años, cuando está empezando un crecimiento más importante de los huesos del cráneo, porque puede haber desfases entre el crecimiento del maxilar y la mandíbula. Y después, en personas adultas no hay edad. Yo he tratado a pacientes hasta de 70 y tantos años. Un paciente que te dice, tiene los dientes perfectos, pero muy separados, se me mete la comida. ¿Qué puedo hacer? Puedes hacer ponerte coronas, ponerte tal, juntar los dientes con ortodoncia, pues si él lo decide, encantado, y después va a estar encantado porque no va a tener todos esos espacios, en fin. O sea, la ortodoncia no tiene edad, se puede colocar desde cualquier edad. Es importante hacerlo lo antes posible, porque cuanto antes se haga, más fácil es corregirlo. Mientras están en crecimiento los niños, pues ahí si hay la mayoría de los problemas no es debido a que salgan los dientes descolocados, sino hay 3 problemas fundamentales que vemos, que son la clase 1 que llamamos, que es cuando los dientes del maxilar y la mandíbula están más o menos bien colocados, hay pequeños apoyamientos, pero el crecimiento de los huesos es equilibrado. La clase 2 que llamamos, que es cuando el crecimiento del maxilar suele ser mayor que el de la mandíbula. Entonces es el típico que se le salen los dientes, tal. Y después la clase 3, que es a la inversa, cuando el crecimiento de la mandíbula es mayor que el crecimiento del maxilar. Si en las épocas en que están creciendo nosotros le aplicamos un tratamiento, o bien funcional, o bien un tratamiento con aparatos de ortodoncia removibles, se va a corregir mejor, no va a haber que hacer extracciones, porque muchas veces la gente mayor, que tiene unos apiñamientos muy grandes, que ya ha cedido el crecimiento, ya no podemos actuar sobre el crecimiento de los huesos. Entonces hay que hacer unos espacios a base de extracciones. Es mucho mejor empezar un tratamiento lo antes posible, porque si está en crecimiento vamos a equilibrar el crecimiento de esos huesos respecto al tamaño de los dientes. ¿El tratamiento es más corto si se coge a tiempo, si se coge en esas edades tempranas, o depende del problema? Depende del problema. Puede ser, si es un problema, hay problemas que son simplemente debidos a un mal hábito,
Gente que tiene, es muy frecuente el hábito de la succión del chupar, ¿eh? Cuando chupan de los biberones, ponen los dientes de arriba se les va saliendo para afuera, los de abajo se les va metiendo para adentro. Si corregimos ese hábito, en pocos meses puede llegar a equilibrarse. Hay otros pacientes que tienen otra serie de problemas, que ya el tratamiento ya se complica. No solamente hay que corregir hábitos, sino que además hay que equilibrar el crecimiento de los huesos. Hay que irlos colocando poco a poco, hay que poner, yo que sé, un Bionator, que es un aparato como un tipo boxeador que adelanta la mandíbula y retrasa. Lo que va a hacer es como una horma que va a hacer que dirigir el crecimiento de los huesos, para que se vayan equilibrando el maxilar y la mandíbula y los dientes. Si tienen espacio, van a salir bien en su sitio. El problema de los dientes es cuando no tienen espacio para salir. Cuando no tienen espacio para salir, van a intentar buscarlo por donde puedan. Se van a torcer, se van a salir por los paladares. Pero si tú les das espacio antes de que hayan erupcionado, lo normal es que vayan a su sitio. Y en casos cuando el tratamiento comienza con adultos, personas que ya tienen su boca formada y que tienen que recolocar las piezas dentales, ahí se complica. Se complica porque las personas adultas, el problema que tienen es que, primero, tienen normalmente las raíces son mucho más grandes, el hueso es mucho más duro, es menos maleable. Ten en cuenta que los movimientos de ortodoncia se basan en la presión, o sea, tú vas haciendo presión en unas zonas, donde presionas, el hueso se va destruyendo y se va desplazando el diente, y la tracción, las fibras que van traccionando van haciendo que el hueso vaya creciendo. Si tú tienes un diente que tiene una raíz pequeñita, que el hueso es muy blando, se va a poder mover mucho mejor que si el hueso es de un adulto que tiene un hueso muy duro, que va a ir muy lentamente. Y sobre todo, depende del tipo de tratamiento que haya que hacer. Si tiene un apiñamiento severo, importante, incluso hay veces que hay que recurrir a la cirugía, o sea que no se corrige con ortodoncia. Con ortodoncia se puede paliar un poco, pero tienes que recurrir al final a la cirugía, porque si no sería imposible de corregir. Por lo tanto, lo mejor es hacerse una revisión sobre los 6 años, 7 años, cuando empiezan a salir los dientes definitivos, y más o menos se ve el tamaño que va saliendo, si es acorde al tamaño de los maxilares, de la mandíbula, y entonces si lo ves adecuado, empezar el tratamiento. Que más o menos ves que va acorde todo normal, pues hay que esperar. Después conviene, una vez al año haces una revisión, a los 12 años, que es cuando van a empezar el mayor crecimiento de todos los huesos, hacer otro control, y las personas que ya son adultas, pues se pueden corregir efectivamente, y cada vez se corrigen más y cada vez demandan más los tratamientos por estética y por todo, pero pues el tratamiento depende de muchos factores. Ya digo, depende del hueso, que sea muy duro, menos duro, depende que tenga unas raíces más profundas, menos profundas. Entonces el desplazamiento de los dientes va más lento, va más despacio. Normalmente hay que ir muchísimo más despacio, porque las fuerzas para que se muevan los dientes tienen que ser fuerzas muy leves, muy ligeras y continuas. O sea, lo que es muy importante es, normalmente se les coloca el aparato y tienen que venir a revisión para ir cambiando los arcos, ir cambiando los braques según va evolucionando. Si a una persona se le colocan los braques, se coloca el arco y después no viene a las revisiones o falta revisiones, ¿qué va a pasar ahí? Que hemos dicho que las fuerzas tienen que ser muy continuas y muy suaves. Si se para, se da un parón, porque no viene a la revisión y no se sigue traccionando, ¿qué va a parar? Que el hueso que se estaba destruyendo se deja de destruir. Entonces empieza una reacción del hueso. No lo diré, bueno, se vuelve hueso hialino, hueso cristalino, que es muy duro, y después, si queremos seguir moviendo los dientes, nos va a costar infinitamente más que cuando habíamos empezado. Por eso es muy importante, fuerzas muy suaves, muy ligeras, y tener mucha paciencia, porque las personas mayores quieren, ya se me nota, ya se me ha colocado los dientes, ya está. No, ojo, que eso es un tratamiento muy lento, que es muy despacio, pero muy progresivo. Es muy importante que sea muy progresivo, sobre todo. Doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando deciden, cuando hay un diagnóstico en el que hace falta utilizar una ortodoncia?
Lo primero es hacer un estudio fotográfico, un estudio de los modelos, hacer un estudio radiográfico y con esos valores se va midiendo lo que miden los dientes, el arco que tenemos, la suma de las medidas y se va haciendo un estudio de ortodoncia, que es lo típico, para después colocar el aparato adecuado. Después ya a partir de ahí ya se van con las revisiones, se va viendo cómo va evolucionando, más deprisa, más despacio, se van colocando una serie de arcos cada vez progresivos, con fuerza y presión más progresiva, más lentamente. Los primeros días molesta más porque hasta que los dientes empiezan un poquito a reaccionar, a moverse, molesta un poco más, pero al cabo de 2 o 3 días normalmente deja de molestar y poco a poco después, normalmente en cuanto ya llevan la marcha ya no molesta, a no ser que pase eso, ¿entiendes? Que se paralicen, que falten las revisiones, y entonces después cuesta más avanzar. Pero si va todo evolucionando normalmente, molesta los primeros días, después poco a poco la gente se adapta, los dientes se adaptan y no suele dar ningún problema. Y hablamos del mantenimiento, porque siempre hacemos hincapié en la importancia que tiene la higiene de la boca y en este caso se multiplica todavía su importancia. Por supuesto. Ten en cuenta que si el limpiar los dientes bien cuesta trabajo, el limpiar los dientes que está lleno de aparatitos, de braques, de alambres, de gomas, en fin, lo que hay que hacer es ser muy escrupuloso en la limpieza, hacerlo muy bien, porque si no las encías se inflaman muchísimo, se pueden formar caries, se puede formar de todo. Entonces, hacerlo es el caballo de batalla que tenemos, o sea, el que insistir y cepíllate mejor y límpiatelo mejor y muchas veces es gente son niños que tampoco son muy conscientes. Las personas mayores suelen ser más conscientes, se lo hacen bien, les cuesta más trabajo, pero a base de los cepillos interproximales, de la seda dental, en fin, de colutorios, en fin, lo suelen hacer bastante bien. Ahora, los niños, pues bueno, van ahí como se puede, luchando con ellos todos los días. Doctor, una vez han terminado el tratamiento de la ortodoncia, tenemos todos los dientes colocados, ¿hace falta recurrir a algún otro tipo de tratamiento para conseguir que se mantenga ese resultado? Siempre. O sea, es fundamental. O sea, no se puede colocar los dientes y después abandonarlo, porque si no, siempre a la larga puede haber problemas de rebote. No va a volver a la situación inicial, pero siempre puede haber descolocaciones, puede haber muelas del juicio, hay que hacerse controles, porque puedes tenerlo todo muy bien colocado, puedes tener una muela del juicio que te está presionando y te va a alterar toda la oclusión. Entonces, sí es muy importante siempre ponerse un aparato para mantener los dientes. Hay varios tipos de aparatos, cada uno pues utiliza el que quiera. Hay aparatos fijos, que es una barrita que se pone con composite, pero va uniendo los dientes. A mí particularmente no me gusta, porque después no se pueden cepillar bien. Hay otros aparatos que es el típico que con paladar con alambre. Para mí, desde que veo los problemas del bruxismo y del desgaste, la mejor manera de mantener los dientes, siendo responsable, es colocarse una férula de descarga, porque la férula de descarga evita no solamente el que se descoloquen, porque es una placa que va hecha al vacío, que va sujetando todos los dientes. Entonces, incluso si se mueve algún diente, la misma placa te lo va a llevar a su sitio. No solamente va a evitar que se muevan los dientes, va a evitar que se desgasten, va a evitar que haya pérdidas de encía, porque cuando se aprieta, no solamente se desgastan los dientes y se rompen, sino que se pierde la encía. Los dientes tienen forma triangular. Cuando una persona aprieta, hemos dicho que sobre ligamentos, no directamente al hueso como los implantes. Entonces, cuando una persona aprieta, ¿qué va a pasar? Que el diente cede. Cuando eso se relaja, eso va a volver. Exagerándolo, ¿qué va a pasar? Que va a quedar un espacio entre el diente y la encía. Por ahí van a penetrar los gérmenes y el hueso se va a empezar a destruir. Al destruirse el hueso es el soporte de los tejidos blandos. El soporte de los tejidos blandos son los tejidos duros, es el hueso. ¿Qué va a ocurrir ahí si ha perdido hueso? Que la encía, ¿dónde se va a soportar? ¿Dónde estaba el hueso? Si el hueso estaba aquí y ahora está aquí, la encía se va a ir a soportar más abajo. Ya empezamos a tener pérdida de hueso. Entonces, al tener pérdida de hueso empiezas a tener sensibilidad y toda esa serie de problemas. Pero si tú te pones una férula, te va a mantener los dientes en su sitio, va a evitar que se desgasten los dientes
va a evitar pérdidas de hueso, va a evitar muchas cosas. Cada uno pone el aparato de mantenimiento que desee, ¿entiendes? O sea, hay personas que prefieren poner una barrita con composite que igual les resulta más cómoda, o porque no se fían, que sea una paciente responsable y decir, no, es que se pone el aparato 3 días, se lo quita y después se le van a descolocar los dientes, por muchos motivos. Eso ya depende, cada doctor y cada paciente tiene que controlar un poco la situación. Para terminar, ¿qué consejo le daríamos a las personas que crean, que hayan notado que a lo mejor han tenido un desplazamiento de piezas dentales y que crean que necesitan una ortodoncia? Pues depende del desplazamiento. Si el desplazamiento ha sido mínimo, lo antes posible colocarse una placa de mantenimiento o estabilizar esos dientes de alguna manera, o si el desplazamiento ha sido muy importante, hay que ver la causa, ver si tiene muelas del juicio, ver qué tipo de, si tiene un problema de encías, ver qué tipo de problema tiene, solucionar ese problema y, por supuesto, si queremos que vuelva a la posición inicial, hay que volver a poner el aparato de ortodoncia para volverlo a llevar a su sitio. Importantísimo recordar a los espectadores el mantenimiento, empezar cuanto antes con el tratamiento si es necesario, lo mejor en edades tempranas, y cualquier duda, por supuesto, consultar al especialista. Eso por supuesto, que hay muy buenos en Segovia. Pues con esos consejos nos quedamos, nos despedimos y nos vemos en la próxima cita previa. Ya saben que si tienen alguna duda pueden pasarse por aquí, por esta clínica dental del Dr. Pompeyo.